Santo, cuando estamos cantando Santo, debemos reconocer que nosotros no lo somos tanto y que Él es el que es digno de todo honor, porque en su santidad y en su pureza hay amor, y por eso estamos aquí, por puro amor y gracia. Es que nosotros, que muchas veces nos portamos equivocadamente, podemos venir ante el trono de su gracia y pedir misericordia, y Él nos la otorga con la gran oportunidad de ser rociados por su sangre. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Lucas capítulo 17, y vamos a leer desde el verso 11 en adelante, pero lo vamos a hacer mediante la predicación. El título es acerca de la limpieza de 10 leprosos. Y esta predicación nos va a dar la oportunidad de hablar sobre la gratitud que sana el alma. Durante el crudo invierno, un labrador, un agricultor, en ese frío que hacía, encontró una víbora entumecida, casi muerta por el frío, agarrotada. Estaba tendida en el camino, y el agricultor se compadeció del estado del animal, y en esa generosidad quiso calentarla para volverla a la vida, así es que la metió dentro de su chaleco para que esa víbora estuviera calentándose. Poco tiempo pasó para que la víbora dejara de estar congelada, e inmediatamente, en cuanto sintió el movimiento y el calor del cuerpo que le estaba dando la vida, rápidamente le mordió al agricultor. Así es que el agricultor pudo ver la realidad de lo que es estar con una víbora, con un corazón que no es nada agradecido. Y dice en la historia que el agricultor dice: merezco este destino por haberme apiadado de un ser cuyo instinto es la maldad, olvidando de quien es malvado de naturaleza, nunca agradecerá el bien recibido. La ingratitud es un camino que la raza humana ha recorrido por mucho tiempo. En general, nosotros somos como esas víboras que no sabemos agradecer, porque lo que nos interesa tiene que ver con aquello cobijado en un corazón malvado. Y vamos a ver a través de esta historia cómo es este asunto del agradecimiento y el no agradecimiento. Jesús en este pasaje va camino a Jerusalén y está atravesando la frontera entre Samaria y Galilea. Como bien sabemos, es un territorio que estaba lleno de tensiones, de prejuicios, de fronteras que dividen a las personas, y es en ese lugar, precisamente en medio, cuando se da este evento donde 10 leprosos son sanados, pero solo uno regresa a dar gracias. Y esto nos permitirá hablar precisamente lo que es el agradecimiento y su contraparte, lo que es no ser agradecidos. Vamos a orar, ¿les parece? Padre, Señor nuestro, te pedimos que tú nos des la oportunidad de escuchar una palabra viva que hable a nuestro corazón y nos conmueva de tal forma que salga a relucir la realidad de lo que pasa en nuestro interior, para que tu palabra dé salud, dé sanidad. Danos la oportunidad de vernos en la realidad de un corazón como estamos teniéndolo, Señor, y que tu corazón se manifieste en este momento, dándonos la oportunidad de llegar ante ti, sanados de nuestra maldad. En Cristo Jesús, amén. Dice que estaba yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Eran 10 leprosos y estaban muy unidos por lo visto. En su miseria, en su situación crítica, eso los igualaba. La lepra no distinguía entre judíos y samaritanos, y como vamos a ver en la historia, había 9 judíos y había un samaritano.
En la situación de la lepra no hacía esa distinción. Y los 10 sufrían no tan solo de una enfermedad que les carcomía la piel, les carcomía los músculos y terminaba haciendo de su vida una maldición, sino aparte ellos sufrían la separación social. El leproso debía de vivir fuera de las ciudades o las rancherías. Estaba obligado a cubrir su rostro y a gritar a donde estuviera con otras personas sanas: inmundo, inmundo, y de esa forma la gente se apartaba. Pero en general no podía acercarse donde hubiera una multitud, porque eso dictaba el que fueran apedreados y muertos. La familia los veía de lejos y se compadecía de ellos, les daba algo de alimento, lo que podían comer, pero ellos normalmente vivían en comunidad, estaban obligados a vivir y a cuidarse el uno al otro. Había una desesperanza total en sus vidas porque aquel que le daba la lepra era incurable. En aquel tiempo la lepra no podía ser asistida por alguien humano, diríamos, y entre ellos se curaban las heridas. No había medicina que pudiera acallar o amortiguar el problema que tenían. Así es que ellos habían llegado a un estado en que era imposible que hubiera una salida a su situación. ¿Y cuál es la primera verdad que vemos? Vamos a ir anotando, por favor. La primera verdad ante la crisis, ante una enfermedad aguda, es que la necesidad nos hace iguales, nos iguala. La necesidad nos iguala. Y eso es lo que provocan las crisis, derriba muros de división. Si los 10 no hubieran estado enfermos, evidentemente no estarían unidos. Cuando menos al samaritano no lo juntarían. El sufrimiento muchas veces es el puente que nos permite relacionarnos con personas que en otra circunstancia habríamos ignorado. Lucas 17:13 dice: alzaron la voz, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Todos juntos estaban unánimes. ¿No te ha pasado, no has asistido a situaciones en las cuales tienes que estar en un hospital y esperar el tratamiento y llegan otros que también están en urgencia? ¿Y cómo empieza a haber esa solidaridad entre aquellos que sufren? Yo creo que hay muchos que hemos pasado por situaciones difíciles en las cuales tenemos que estar recurriendo a los hospitales y estar en las largas filas y en las esperas y dar la oportunidad de estar compartiendo, y vemos cómo la gente se solidariza el uno al otro porque a todos les aqueja el mismo mal. Y si no estuviéramos en esa condición de enfermedad, pues ni en cuenta la situación en la que viven los enfermos en cierto padecimiento. También hay otra verdad: la crisis despoja de máscaras. Cuando hay enfermedad, cuando hay dolor, hay una oportunidad de ser lo que somos. Ya no somos profesionistas, ya no soy el abogado, el licenciado, ya no soy el rico, ya no soy el pobre, todos se unen. La identidad es la que aparece en la realidad de quienes somos. Se quitan las máscaras. El mismo dolor, la misma enfermedad nos hace quitar cualquier tipo de anhelo individualista de parecer ser diferentes. Esto nos hace estar en la misma identidad de enfermedad y de dolor. Y hay otra tercera verdad en esto: la crisis nos arranca el orgullo. ¿No es así? Cuando estamos sufriendo, ¿cómo nos queda el orgullo? No hay orgullo, tenemos que clamar, tenemos que pedir, estamos necesitados. Y le estaban pidiendo a Jesús que se involucrara con ellos. Estaban solicitando y clamando a gran voz: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, ten misericordia. No hay una queja.
Cuando nos dan las enfermedades, yo creo que el primer paso en una enfermedad, en una situación, en un accidente, en algo que nos pasa, en el primer momento es quejarnos contra Dios. No sé si tú has llegado a decir, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros, Señor? ¿Por qué a mí? Pero aquí ya no estaban en esa situación. Ellos ya no estaban en esa etapa de estarse quejando contra Dios, porque ahora estaban pidiendo misericordia. Porque mientras tú estás quejándote, no hay oportunidad de pedir misericordia, ¿verdad? Porque si te quejas, es que te debe algo Dios. Así es que no me quejo, Señor, ayúdame. Y estás en una actitud de exigencia. Alguien que se está quejando, y podemos pasar mucho tiempo en la enfermedad quejándonos, pero la misma enfermedad nos obliga a llegar al punto en que el orgullo se aplaca, y entonces es cuando nosotros podemos estar en la realidad de que, Señor, por misericordia. Somos muy buenos para quejarnos, ¿verdad? ¿O no? Pues somos muy buenos para ver lo malo en el vaso y no lo bueno en nuestras vidas, ¿no? Somos pero hábiles para ver lo malo, pero lo bueno, eso queda a segundo término. Y así somos, nuestro corazón tiene ese problema de que tiene esa escasez de capacidad de reconocimiento. ¿Por qué no te quejas cuando te va bien? Y llegas a decir, bueno, ¿y por qué a mí? ¿Por qué me tocó que me subieran el salario y tener tan buen trabajo y tan buenos clientes que me dan tanto? Normalmente de eso la gente no se queja, ¿no? ¿O sí? ¿Sí has visto que se queje la gente de las cosas buenas que recibe? Pero debería de hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué a ti? ¿Por qué a ti te fue tan bien? ¿Por qué a ti te ha ido tan bien en la vida? Quéjate de eso, ¿no? Porque igual te quejas de lo malo. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué no dices lo contrario cuando te va bien? ¿Por qué a mí me debería de ir bien? Esa es la misma pregunta, ¿no? Ante las situaciones que vivimos. Pero no, tendemos a quejarnos por lo malo, por lo que nos va mal. Pero ellos ya estaban en una situación en que no había queja, entendieron que no hay derecho que reclamar, que solo hay gracia que solicitar. Ten misericordia. ¿Qué significa ten misericordia? Significa yo no lo merezco, pero Señor, si tú quieres, puedes ayudarme. Si tú quieres, yo no lo merezco, pero si tú quieres, ayúdanos, ayúdanos. Y hay una cualidad en esto, era la fe en Jesucristo. ¿Cómo le dicen? Maestro. ¿Le dicen cómo? Maestro. Curiosamente no le dicen doctor, no le dicen padre. A veces me dicen pastor, padre, me dicen padre. Casi me están diciendo sacerdote, ¿no? Y aquí pues era para decirle doctor, ¿no? Pero no le están diciendo doctor, es maestro. Es decir, lo reconocían como alguien que enseñaba con autoridad y que su palabra no tan solo servía para enseñar la mente, sino también su palabra servía para sanar el corazón y sanaba también el físico. Por eso le decían, maestro, no tan solo enséñanos en la mente, sino enséñanos en lo profundo de nuestro ser. Si tu palabra se habla, tu palabra traerá cambios a mi ser. Y están admitiendo que precisamente necesitaban ese toque de la autoridad del maestro sobre su enfermedad para que ellos pudieran ser sanos. Se necesita la voz de Dios ser escuchada por la enfermedad que nos aqueja para que entonces surja el milagro. Y ellos es lo que estaban pidiendo: maestro, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuán importante es que entendamos eso cuando estamos pidiendo. Maestro, entender que hay en nuestra enfermedad, en la situación difícil en la que estamos viviendo, algo que el Señor nos quiere enseñar, porque es maestro. Y bien podemos hacer como ellos: maestro, enséñanos, ¿qué nos quieres tú enseñar de esto que está pasando en mi vida? ¿Qué me quieres enseñar? Porque yo sé que si llego a tener esa oportunidad de ser enseñado por ti, de esto que está pasando en mi vida, va a haber una gran bendición. Y vamos a ver que en el versículo 14, el Señor
cuando él los vio, les dijo, ¿qué les dijo? Mostrarse a los sacerdotes. Muéstrense a los sacerdotes. Ya había dicho el maestro su palabra, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Esa era la enseñanza que estaba dando el maestro. Vayan y muéstrense. No los sanó inmediatamente, les dio lo que ellos pedían, una enseñanza. Y en esta enseñanza había algo que ellos tenían que hacer, que era obedecer. Lo que tenían que aprender es a obedecer. Y al final ellos iban. Y aconteció que mientras iban obedeciendo, fueron limpiados. Esto es lo que pasó para que ocurriera la sanidad, y los 10 creyeron lo suficiente para caminar hacia Jerusalén, quitándose cualquier mentalidad de que cómo vamos a ir a Jerusalén, ahí nos van a estar apedreando, ahí no nos van a dejar entrar. Pero ellos obedecieron a pesar de que fuera algo contrario a la lógica. Y los 10 fueron sanados, no tenían que llegar hasta Jerusalén, pues en el camino ellos fueron sanados. Y así vemos que la gracia de Dios no depende de qué tanto le lleguemos a cumplir totalmente, sino de su gracia. Así es la gracia de Dios. En ellos hubo una respuesta a creerle a Dios, a creerle a Jesús en el mandato que hizo, pero también Jesús y la gracia de Dios se experimentó inmediatamente. Ellos iban en la dirección correcta. Y así es nuestro buen Dios. Él, aunque no terminemos de obedecer todo el mandato, el Señor ya se está mostrando en la bendición que tiene reservada para nosotros. ¿No te ha pasado? Que aunque tú no obedezcas plenamente, el Señor ya te bendijo. ¿Ya te bendijo o no te bendice? Vemos su mano de amor, su mano de bondad sobre nuestras vidas. Pero algo pasa, que es a lo que vamos a estar refiriéndose: el peso de la ingratitud. Versículo 15 al 17. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Tenía razón para estar glorificando a Dios por esa sanidad. Algo enorme había pasado en su vida, algo que estaba cambiando su destino completamente. Su destino, que iba de capa abajo, iba cayendo y cayendo, ahora cambiaba formidablemente, recuperaba la sanidad que se había ido. Y con esto recuperaba su vida, recuperaba su familia, recuperaba su trabajo, recuperaba la vida. Y dice que no tan solo glorificó a Dios, sino se postró rostro en tierra a sus pies y le daba gracias. ¿Qué le daba? Gracias, gracias. Y dice que este era samaritano. Era el samaritano. ¿Cómo le reconocería el Señor que era samaritano? Había diferencias en vestidura, en cultura, en forma de hablar. Así es que para alguien que vivía ahí, usted sabe que hay diferencia entre los de Santiago y los de Capuluac. Los de Tlaxcala hablan más fuerte, los de Almaña hablan más quedito. Los de Capuluac, ¿cómo hablamos? Bueno, casi no hay diferencia, pero si viniera un argentino, ¿qué tal? Ese sí, o un español, hablan diferente. Y lo reconocieron, el Señor lo reconoció, los demás lo reconocieron, que este no era judío, era un samaritano. Y respondió Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están? Los 9 judíos, los 9 compatriotas. Y el Señor se asombró, porque nada más uno, y este uno no era el judío como Jesús, sino era el que menos derecho religioso tenía, el que menos pensaríamos que entendiera el concepto de Dios, porque los otros estaban formados desde niños en las sinagogas. Este es el que viene y reconoce a Jesús, que es el dador de la vida. Fue el único que entendió
que lo que había recibido no solo era una sanidad física, sino que había tenido un encuentro con el Dios creador y el Dios que tiene la autoridad sobre el cielo, la tierra y sobre los microbios que estaban haciendo efectos sobre su vida. Los 9 fueron a mostrarse a los sacerdotes, cumplieron la ley, pero el samaritano ni llegó. Fue directamente a Jesús a ir a la fuente de la ley. Muchas veces nosotros vamos en lo religioso buscando la religiosidad, la bendición de la religiosidad, y perdemos la oportunidad de estar dándole gracias al dador de la bendición. Y nos quedamos en la bendición y no en darle la gracia al dador de la bendición. Y eso es un defecto peligroso. Vamos a ver lo que significa ser desagradecido y vamos a ver si en eso nosotros tenemos que ser cuidadosos. Primero, ser desagradecido muestra la anestesia espiritual en la que podemos vivir. La ingratitud es como un sedante en el alma. Cuando no se practica el hábito de reconocer la bondad de Dios, el corazón pierde la capacidad de asombrarse. Había un hombre en un pequeño pueblo que vivía obsesionado con la idea de que Dios lo había abandonado. Y cada mañana se sentaba a la puerta de su casa y miraba al cielo, y todos en el pueblo sabían que éste gritaba: Dios, si fueras justo, me darías lo que necesito para dejar de sufrir. Trabajo duro y no veo recompensa. Eres un Dios que no cumple sus promesas. Un día un anciano sabio del pueblo se sentó a su lado y le preguntó: ¿por qué te quejas tanto de aquel que te sostiene? El hombre se indignó y dijo: ¿qué me sostiene? No tengo riqueza ni fama, mi casa es una choza. Dios me ha dado muy poco. El anciano, sonriendo, le dijo: bien, vamos a hacer un trato. Y era un hombre de dinero, el anciano que estaba sentado con él. Le dice: mira, te ofrezco 10,000 monedas de oro por tus 2 ojos. Si tú me los das, te los quitas, yo te doy 10,000 monedas de oro. ¿Aceptas el trato? ¿Cómo crees? Me quedaría sin mis ojos. No, no, no. Por supuesto que no. Bueno, ok. Dame por tus 2 manos y tus 2 piernas. Yo te las tomo, tú te las quitas y te doy 50,000 monedas de oro. Mira, aquí las tengo. Pensó un poco, pero de todas formas dice: no, pues yo para qué quiero tu oro, si me voy a quedar sin manos ni piernas, ni por todo el oro del mundo te daría eso. El sabio lo miró y le dijo: ya veo, tienes un tesoro incalculable que no cambiarías por nada, y aún así te atreves a decir que Dios no ha sido bueno contigo. ¿Tienes ojos? Sí. No estuviste dispuesto a cambiarlo por 10,000 monedas de oro. ¿Tienes manos y pies? Sí. Mira, valen más que 50,000 monedas de oro. ¿De qué te quejas? Hay cosas que sí tienes y son muy valiosas. Esas son las que luego no vemos. Y ahí viene la anestesia espiritual, quejarnos. Tenemos esa tendencia de quejarnos por lo que no tenemos y no ser agradecidos por lo que sí tenemos. Y sí tenemos muchas cosas de parte de Dios que no le hemos dado gracias convenientemente. Por otro lado, otra característica de la falta de agradecimiento es el egocentrismo. Escríbele ahí: egocentrismo. ¿Sabes lo que es eso? A mí desde la adolescencia la palabra narcisismo me entró, no sé en dónde, quizás en una clase de secundaria donde supe de Narciso, que era una mitología griega de alguien que se amaba tanto a sí mismo, que perdió su vida de amarse tanto a sí mismo. Y el egocentrismo es algo semejante, donde la gente nada más ve para sí mismo, no tiene la capacidad de ver lo que está a su alrededor. Y la ingratitud es precisamente un síntoma del egocentrismo. Una persona que cree merecer todo
y no siente la necesidad de agradecer, pues siente que el universo gira alrededor de él y que lo único que le debe es darle. No le importa si él da, pero él merece que le den. Es el egocentrismo. ¿Usted ha pasado por esas etapas de egocentrismo? Yo creo que desde de niños la mayoría pasamos por esa etapa de ser egocéntrico. En cuanto veíamos que el hermanito le habían dado una paleta y a nosotros no, ¿qué decíamos? Ay, a mí ¿por qué no me compraste la paleta? Y así fuimos creciendo en un aspecto muy egocéntrico y probablemente eso todavía esté ensuciando nuestras vidas y evitando que nosotros seamos agradecidos. ¿Por qué? ¿Qué hay en nosotros? ¿Cuál es el diagnóstico? Somos egocéntricos. Por eso no tengo la capacidad de ser agradecido, porque en mí habita un espíritu egoísta, de egocentrismo. Por otro lado, vemos otra característica que es la necedad. Y les pido que abran su Biblia en Romanos 1:21. La necedad. En Romanos 1:21 hay una descripción del corazón humano. Ahí Pablo nos hace ver que todos hemos pecado. No hay justo ni aún uno. Nadie es justo. Así es que este diagnóstico tiene que ver con todos y cada uno de nosotros. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entrenebrecido. Eso es necedad, estar con el corazón y la mente a oscuras, no poder ver lo que sí tengo y ver nada más lo que yo creo que merezco y que no tengo. Cuando nosotros tenemos esta oportunidad de librarnos de esa necedad, tenemos la oportunidad de ver, sí, estoy pasando un mal momento, estoy en esta situación, en esta enfermedad, pero Dios me ha dado mucho. Y podemos darle gracias y podemos agradecerle, pero lamentablemente cuando somos ingratos tenemos ahí en nuestro entendimiento una oscuridad que nos evita ver la realidad de nuestras vidas. Cuando nosotros no tenemos gratitud, no podemos ser humildes ante la realidad del Dios que está a nuestro alrededor dando tanta vida y dando tanta bendición. Y perdemos la brújula moral y la capacidad de discernir el propósito por el cual nosotros existimos. Así como estamos, en nuestra debilidad, en nuestra situación turbia, en lo que esté pasando en nuestras vidas, podemos decirle, Señor, sí, me falta esto, estoy con esta enfermedad, estoy con esta situación, pero Señor, te doy gracias por tanto que sí me das, tanto que sí me das. ¿Podemos llegar a hacerlo? Que Dios permita que la necedad se quite de nuestro corazón. Y luego vemos otro efecto de la ingratitud, la parálisis en la relación con Dios. Cuando nosotros somos ingratos, perdemos la oportunidad de relacionarnos con Dios, porque es a través de esa sintonía de la gratitud como nosotros podemos estar alabando, glorificando y aceptando la misericordia de Dios. Los 9 leprosos fueron sanados, pero no tuvieron el encuentro personal con Jesús. ¿Cuántos sí tuvieron? 1, que no fueron los 9. La ingratitud levanta un muro en la relación con Dios. Se puede tener las bendiciones de Dios como estos 9 leprosos. Habían sido sanados. ¿Se quitó la sanidad de su cuerpo? No, no se quitó la sanidad de su cuerpo. Fueron a su casa, ahí estuvieron gritando y diciendo, vieja, ya llegué, ya me curé. Ay, de veras, viejo, ya te curaste. Y a ver, ya pasaste a ver al sacerdote. Sí, ya tengo aquí el sello de pureza, mírame, ya estoy bien. Y bien alegres y disfrutando, otra vez volviera a llamar a los camaradas que le daban trabajo. Y estoy bien.
pero olvidándose del Dios que les había dado la sanidad. La gratitud es el puente que permite estar a los pies del Maestro. Y sin ella nos quedamos sin la oportunidad del gran regalo que es estar en convivencia con el dador de la vida y de la salud. ¿Qué dice el Salmo 63? Mi alma está apegada a ti, mi carne te anhela. Ese pegamento que hay entre Dios y nosotros es por la gratitud, porque somos agradecidos con Dios y sé que Dios, tú estás ahí, aún con mis debilidades, yo puedo relacionarme contigo y agradecerte por todo lo que sí me das. Jesús iba camino a Jerusalén y no sé si te acuerdas, en ese pasaje está hablando que posteriormente, en poco tiempo, habría de entrar a Jerusalén. ¿Y qué iba a hacer la gente? ¿Qué le iba a gritar a Jesús? Hijo de David, hosana al rey que viene en el nombre del Señor. Toda la gente estaba vitoreándolo, estaba aclamándolo a él, porque entraba a Jerusalén como el dador de la libertad política. Agradecidos diríamos, pero medio agradecidos, porque en pocos días, para el día jueves, ya estaría gritando la gente a Pilato, ver a Jesús golpeado y movidos por la manipulación religiosa, crucifícale, crucifícale. Y luego lo verían yendo hacia el Calvario, a ver si eres hijo de Dios, bájate, bájate. ¿Eran agradecidos? No, porque no se habían relacionado con Dios. Nosotros somos así, igual de desagradecidos. ¿Te acuerdas de la serpiente que cobijó el agricultor en esa historia y que después le mordió? Así nosotros también estamos muertos en nuestros delitos y pecados y en general somos desagradecidos. Pero precisamente Jesús sabía, porque esas serpientes iban a terminar crucificándolo. ¿Qué hicieron sus discípulos, que eran los menos desagradecidos? Pero ¿qué terminaron haciendo los discípulos? Huyeron. Ninguno de ellos se puso a defender a su maestro. Hubieran sido buenos testigos, pero no quisieron estar ahí, no pudieron estar ahí. El miedo se adueñó de ellos y no pudieron estar ahí. Y Jesús lo sabía. Por eso fue llevado como oveja al matadero. Enmudeció y fue así él crucificado. ¿Para qué? Para que él fuera molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fuera sobre él. Y así hubiera esa transformación de vida que ahora nos permite estar con una disposición a ser agradecidos con Dios. El otro aspecto final de la falta de ser agradecido, el ser desagradecido, es la condenación, escríbele ahí. Y esa es la consecuencia más grave, el riesgo de quedarse fuera de la salvación. El Señor nos bendijo a los 9 leprosos, pero no hubo la bendición de la salvación. Porque así dice, versículo 19, le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Has hallado la salvación. ¿A los otros les dijo eso? No, ellos hallaron la sanidad, pero no hallaron la salvación. Un joven estaba a punto de graduarse de la preparatoria y durante meses había admirado un automóvil que sabía que su papá podía comprárselo. Era ya el momento de entrar a la universidad, necesitaba ese carro, pero al final su papá, cuando llegó el momento de la graduación, le regaló una Biblia. Y este hijo se enojó en gran manera porque no había conseguido lo que quería, el carro. Y al final se fue a la universidad, su papá le pagó lo que necesitaba, pero él ya no quiso visitar a su papá. Al final hizo carrera
y prácticamente olvidó a su papá. Estaba enojado porque su papá no le había comprado ese regalo del carro que tanto quería. Después le avisaron, tu papá murió. ¿Cómo murió? Sí, te estuvieron hablando, pero no contestaste. Y sí, ciertamente estaban las llamadas, pero nunca contestaba teléfonos de su casa por el enojo de un papá tan egoísta que no le había concedido lo que él pedía. Cuando llegó, pues estaba la mamá y estaba la familia. Tu papá te quería mucho y pues murió preguntando por ti, pero ya no pudiste llegar. El hijo, pues todavía con su herida, pues se lo merecía mi papá por ser así de codo. De una forma u otra traía la Biblia ahí en su equipaje y estando en el escritorio de su papá abrió su Biblia y encontró metido en la Biblia, porque nunca la había abierto, el cheque que su papá tenía ahí puesto desde hace años para que él se comprara el carro que necesitaba. Pero nunca abrió la Biblia y nunca vio el cheque que su papá le había dado.